Ay, gracias. Thank you. Ups. De España. ¿Un avión? Sí, pero hace mucho. ¿Habláis español bien? Yeah, poco. And where are you going? Are you staying around or? Yeah, we're going to Tune now. There's a big party going on now, like at the Gaia Dance Temple, if you want to check it a bit. There's a party today? Yeah, really good ecstatic dance party, like. Can I go? Yeah, for sure. We need to go up in the mountain, and there'll be a few hundred people probably dancing their ass off for the next week. And can I stay there for tonight or not? Maybe I camp. I can camp. Yeah, you can stay. They will need space around. Oh, thank you so much, eh? Gaia. Next town I ask for Gaia. Thank you so much. Carlos. Carlos, Brillo. Brio. Nice to meet you. Ketara. Nice to meet you. Thank you. Os recuerdo que estoy dando la vuelta al lago Atitlán y que después de ser escoltado para pasar un tramo regulero, Yo voy primero. ¿A esta velocidad que veníamos vamos bien? Vamos bien, sí. Vale, perfecto. se me cayó una botella de agua. Ay, gracias. Y eso, no me preguntéis por qué, desencadenó en que me invitaran a un fiestón. Ahora me decís que no, que el guionista no existe. Que es exactamente hacia donde me dirijo en este momento. ¿Me merezco una fiesta o no me merezco una fiesta? Al Gaia Temple. Tengo que preguntar por Gaia. Que no tengo la menor idea de lo que es. Que debe ser por ahí arriba, ¿no? Pero que suena muy bien. Qué divertido, ¿no? Disculpa, ¿cómo se va a Gaia? ¿Os sigo? ¿Os sigo? Habemos fiesta. Hola. Ellos van a Gaia. They go to Gaia. Gaia, they're going to Gaia. Okay, I followed them. Thank you. Are you staying here? No, my friends. Ah, okay. It's not a hotel. Bueno, creo que estoy en el sitio correcto para pasármelo bien, quiero decir. Igual a vosotros pues, os gustan más los berenjenales, pero a mí también me gusta la fiesta. Porque la vida no es solo una cosa. La 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 la. ¿Es ahí? Creo en el guionista, así que esa botella de agua se ha caído por algo. Entonces, está todo lleno de todo de lleno, porque es la temporada alta. Entonces, cuando he llegado ahí a la fiesta, obviamente ahí no puedo dejar la moto, ni puedo acampar, ni me puedo dar una ducha, que doy asco. Y entonces he mirado en Booking y ya me ha aparecido esto. Ahí, una cabaña que estaba de puta madre, que no estaba limpia, la están limpiando, que no puedo meter la moto, todo este camino es para llevar las cosas. Quedan 4 horas de fiesta, yo creo que en 1 hora estoy allí, y 3 horitas de fiesta, un domingo. Después de haber publicado, me lo merezco. Ecstatic Dance es una forma de danza libre que nace en Hawái en el año 2000 y con la que quien la practica conecta de una forma íntima consigo mismo y con el resto del grupo. La danza se hace en silencio y sin tomar alcohol o drogas. Este tipo de fiestas son muy populares en California y esta parte del lago Atitlán, desde los años 60, ha recibido la llegada de inmigrantes hippies, principalmente de los Estados Unidos, que se han ido instalando en el pueblo de San Marcos y alrededores, formando esta comunidad basada en el culto a la espiritualidad. Bueno, estamos en zona de gente que hace yoga y se levanta a las 4 de la mañana y les encanta la espiritualidad y todo eso. Entonces, la fiesta de ayer había chocolate, que se acabó cuando yo llegué, y una especie de bebida con leche de almendra y hierbas. Y ya está. Nos hemos ahorrado un ibuprofeno esta mañana. Así que nada, la verdad es que me vino muy bien. Las cosas siempre pasan por algo, o eso creo yo. Y me vino muy bien porque estaba ya a punto de meterme otra vez a que se me hiciera de noche. Yo creo que estuvo muy bien. No, digamos que no fue un fiestón memorable, pero estuvo divertido y me lo pasé bien y seguimos viaje. Ahora vámonos. Modo
enduro. Tenemos un día hoy, si todo va bien, relajado y corto. El sitio era increíble, la verdad. Bajaba un río por la casa prácticamente. Sitio espectacular. Y nada, pues fiesta de yogis, de gente espiritual con la que tengo poco que ver, pero con la que me relaciono también, ¿sabes? Joder, decía yo que iba a ser un día tranquilo, pues igual me tengo que comer mis palabras, como siempre, claro. Pues sí, me temo que un poco me las voy a tener que comer, porque sin tener la menor idea me espera la que se conoce como subida de Tsununá, un camino de tierra bastante bueno y en principio sin mucha dificultad, pero con una pendiente brutal que llega a rozar el 40% en algunos tramos y que con tanto peso se va a hacer dura. O sea, no es broma esta movida, ¿eh? Ah, vale, encima ahora curva. Me ha pillado desprevenido. Esto está muy pendiente, especialmente pendiente, ¿no? Me voy a callar. Y me lo quería perder. ¿Sabes cuando no vas preparado para...? Uf. O sea, si llevo con la bolsa aquí ya ahí no habría subido. Y aún así, claro, tanto peso detrás te obliga a ir muy delante. Su puta madre. Uf, vaya subida, chavales. Nada más empezar por la mañana. ¡Te caigas! Uf. Vaya salvadita. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, ¿queda mucha subida? Está dura, ¿eh? Sigo para arriba, ¿eh? Ahora. Ah, coño, asfalto. Bien, se ha acabado ya la terracería. A partir de este momento, la carretera se convierte en asfalto. Se separa unos kilómetros del lago y me lleva sin pena ni gloria hasta Panajachel, principal municipio costero, y donde me toca parar para que esta serie pueda continuar. Bueno, ayer paré a editar, pues al final le dedico muchas horas a esto de hacer la serie semanal y necesitaba un sitio con buena conexión para subir contenido y bla bla. Hoy sí o sí son las 10 de la mañana, más me vale, tengo que intentar llegar a la ciudad de Guatemala por terracería. Por dos razones, una, porque es a lo que me dedico y es lo que me gusta, y dos, porque hay bloqueos, y si hoy me bloquean, empiezo a entrar en problemas. A Guatemala voy a hacer ciertas cosas y tengo mañana un compromiso y tengo que estar, y además voy a darle un repaso a la moto y le voy a cambiar el piñón de ataque, casi decidido. Me estoy metiendo en unos sitios muy empinados, con roca suelta. Las cámaras nunca captan la subida, ¿no? Y cuando sales de la curva hay que dar gas para que agarre y suba, y a veces le cuesta un poco y zasca, te vas al suelo. Vámonos. Hoy puede ser un gran día. La. Tengo muy buena vibra hoy, ¿eh? No sé por qué. Quizá, de una vez, debería dejar de hacer vaticinios. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Sí! ¡Es día 1! Por lo menos para mí. Como aquella vez Va a ser un gran año. que predije que 2020 sería un gran año. Esperemos acertar, pero tengo muy buena vibra. Bueno, esto es Panajachel. Creo que es la ciudad más importante del lago, Atitlán, la más grande. Bueno, estamos bordeando los últimos kilómetros de lago. Está muy bonito el lago ahí, súper habitado todo. Santa Catarina Palopo, y si no me confundo, este es el último de los 12 pueblos, es decir, el siguiente sería San Antonio, que fue el primero en el que estuvimos. Vamos, que estuve yo solo, pero esto es lo que hay. Sí, yo creo que aquí es justo, mira, aquí se cierra el círculo. Después de varios días y algo más de 100 kilómetros rodeando el lago Atitlán, lugar único y más que recomendable, sigo ruta hacia Ciudad de Guatemala, donde sí o sí tengo que estar mañana para acudir a un evento. Bien, pues nos despedimos ya sí o sí del lago Atitlán, que la verdad es que ama
ha merecido mucho la pena. La verdad es que han sido unos días tranquilos de moto también, he descansado un poco del esfuerzo físico, salvo ayer esa rampa que no me la esperaba, que joder, chaval. Pero bueno, fueron solo unos pocos kilómetros. Ahora veamos si por fin tengo un día tranquilo o el guionista vuelve a intentar algo, porque la ruta durante muchos kilómetros será por caminos de tierra, como no podía ser de otra manera. Pues vamos a darle, ¿no? Sin más. Bueno, y tengo que comer. A todo esto tengo que comer. Turista. Imagínate, yo no sé, yo no espero. Ahora, ya está. Comidos, agua, gasolina, bueno, suficiente, pero no quiero cargar mucho el depósito para ir ligero. Pues qué ganas de moto, ¿no? A ver qué tal se nos da el día. Bueno, pues esto se pone picantón. Nos hemos salido del camino principal. Oh shit. Uf, es que hay arena. Claro, eso. Uy, mira, agua. Bueno, vamos a cruzar un río unas cuantas veces y acabo de darme cuenta de que está el terreno muy confuso. Parecía que estaba duro, pero no, estaba blando. Y casi me calzo una. Bueno, nos espera un cabiribiribiribiri muy divertido, yo creo. Con agüita. Ah, bueno, se está poniendo. Se está poniendo muy divertido esto. Nada más empezar. Esto está guay que llegue otra vez el río, pero bueno. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Qué camino más divertido, ¿no? ¿Esto qué es, macho? Uy, esta salida está fea, ¿eh? Pero bueno, ¿esto qué es? Está muy divertido esto, ¿no? Uy, una pasa aquí. Hostia, es como un pueblo abandonado esto, ¿qué? Sí, mira. Completamente abandonadísimo. Es que derrapa la cabrona. Frena. Uf, su puta madre. Uf, habría sido una caída malísima además porque había pillado la pierna. Qué camino más divertido para pilotar, vaya. Cambio de camino y se pone todavía mejor. Qué bonito, ¿no? Oye, ¿no os parece que está quedando el día demasiado fácil? ¿No creéis que a este capítulo le falta algo de conflicto? Pues toma 2 tazas. Tenemos ahora mismo un riesgo altísimo de perder el dron, pero voy a echarle lo que hay que echarle y voy a pasar como si no pasara nada, como si este dron fuera perfecto. Lo dicho, hemos perdido el dron. ¿Os lo he avisado o no os lo he avisado? Ay, por Dios. Uf, pues puede estar peligrosa la cosa, ¿eh? O sea, esto aquí hay una caída que te cagas. No, por favor, no quiero perder el dron. Uf. Me voy a chunga, ¿eh? Va a llevar un rato, ¿eh? El rescate del dron. Bueno, según la foto, está entre ramas, o sea, no ha caído. Pero claro, hay que averiguar cuáles son las ramas. Joder, está jodidísimo, ¿eh? Está ahí. Debe estar por aquí, según esto. Que aquí hay un precipicio esto. Claudrión, ¿dónde estás? Le hablo como si fuera un perro, ¿entendéis? Se puede estar más tumbado. Lo oigo. Mira dónde está. Su puta madre. No lo sacamos de ahí. O sea, está muy peligroso de rescatar, ¿eh? A ver. Hay que trepar. El dron está ahí arriba. Yo creo que puedo trepar el árbol. Pero ahí hay una caída considerable. Otra cosa que puedo hacer es mover las ramas para ver si cae. Esto puede acabar fatal, ¿eh?
cae, ¿eh? Pues igual si lo saco, ¿eh? Igual si lo puedo rescatar, ¿eh? A ver, yo estoy intentando trepar, pero esto es mob. Entonces, subir a esta primera rama es jodido. ¿Por qué no bajas de ahí? Está complicadísimo esto, ¿eh? Trepar al árbol con botas de enduro, descartado. Porque el tronco está lleno de moho. He movido el árbol, como se ha podido ver, y no cae. Otra cosa es tirarle una piedra. A ver si cae. Puedo perder el dron, pero si no cae muy abajo, la tarjeta de memoria la salvo. Casi. Venga, va. Mira, se mueve todo y no cae, cabrón. Le da en todo el... o sea, en toda la rama. Claro, es que no le quiero dar de lleno al dron. Quiero darle a la rama al lado o algo. Esa. ¡Vamos! Estás a punto de caer y lo sabes. ¡Ah! Le daban, espero no haberlo roto. Está ahí. Ahora está aquí a nuestra altura, pero claro, hay una caída ahí El tema es que él está ahí. Pero ahí hay un game over. Necesito un palo largo o algo. Casi, pero no, ¿eh? Mira. Mira qué maravilla. Me puedo dar con otra piedra. Uf, casi. Joder. Si solo falta que me caiga en la cabeza. Casi, pero no cae. ¡Ah! A ver, está enganchado con dos ramas la sala, entonces a pedradas es casi imposible. Entonces necesito un palo largo y no lo hay suficiente ahí abajo. Entonces creo que esto va a ser juntar esto con esto. Y recordad, niños, no volar drones cuando hay árboles. Ah, me saca una pata. Nunca salgáis de casa sin cinta de algún tipo. Vamos a ver. Vas a bajar porque vas a bajar. Entonces, que se nos haga de noche por esta tontería, yo lo veo una gilipollez. Yo de aquí no me voy sin dron, ya os lo digo. Bájate y vámonos. Estoy hablando con un dron. Cayó. ¡Ah! ¡Conseguido! De hecho no se ha roto nada. Ni siquiera una... Joder, la de Dios, ¿eh? Bueno, si no fuera tan tarde, os demostraba que esto ahora vuela perfecto. Pero es que se va a hacer de noche. Y tenemos todavía un largo camino. En fin, de verdad.
Se ve cómo estoy. Vámonos. Estoy en la isla de Flores. Ha habido una elipsis de unos cuantos días porque, bueno, llegué a Ciudad de Guatemala, tuve un evento ahí multitudinario. Y luego arranqué motos y colocasco asfalto. No grabé porque era una parte que ya hice para llegar hasta aquí, hasta Flores, hasta la isla de Flores. Desde Guatemala City me dirigí a Flores, con las cámaras apagadas y pensando en una sola cosa: saldar deudas pendientes con el guionista. No sé si os acordáis de este sitio, pero es exactamente donde me grabé, en el mismo lugar, teniendo COVID sin saber que tenía COVID. Y estoy como a 2 horas de la frontera con Belice. Y de aquí arranqué a la frontera con Belice y intenté cruzar a Belice y ya todos sabéis lo que pasó. Prueba salió positivo. No. Sí. Y es lo que vamos a hacer ahora, lo mismo. Voy a arrancar la moto, voy a intentar por segunda vez cruzar a Belice y poco a poco nos vamos a ir despidiendo de Motorracus porque ya le quedan pocos capítulos y quiero despedirla entre Guatemala y Belice porque ya con la 800 ya seguiremos Centroamérica hacia el sur. Ese es el plan, aunque ya sabéis que el plan siempre es que no hay plan. Y ya para finalizar queda una última duda y es cómo me van a recibir en la frontera, tanto en Guatemala como en Belice. ¿Creéis que me van a recibir bien o mal? Porque me consta que el vídeo se ha visto bastante. Yo creo que traté todo con cuidado, pero... ¡Hala! Vámonos.